Contabilidad 1, capítulo 3. Consideraciones. Ajustes en una contabilidad de acumulación o devengo. Un ajuste es el traslado de los hechos económicos por medio de un asiento diario, el cual genera una modificación de la situación financiera de la empresa para llevar los saldos de las cuentas a su representación real. Periodo contable. El periodo contable básico es un año y todas las empresas preparan estados financieros anuales. Otras empresas usan el año fiscal. Principio de realización. Compara los ingresos contra los gastos. Significa que los gastos incurridos durante un mes se deben de restar de los gastos obtenidos en ese mismo mes. Asientos de ajuste. Asignan los ingresos al periodo en que se ganan y los gastos al periodo en el cual se incurre. También actualizan las cuentas de activo y de pasivo. Hechos importantes acerca de los asientos de ajuste. Nunca afectan la cuenta de efectivo bancos. Es decir, nunca se va a utilizar esta cuenta en un asiento diario. Incrementan una cuenta de ingresos o bien incrementan un gasto. Tipos de asientos por su naturaleza. Asientos explícitos. Los asientos comunes son los asientos explícitos, es decir, corresponden a los asientos de diario que se elaboran al analizar la documentación existente y que fueron revisados o desarrollados en el video anterior. Asientos implícitos. Están definidos por transacciones que se originan con anterioridad, pero que deben ajustarse, pues sus cuentas deben amortizar los ingresos o gastos correspondientes al periodo contabilizado. Estos asientos se realizan al final del ciclo de operación, antes de elaborar los estados financieros y al cierre del periodo contable para llevar las cuentas a sus saldos reales. Tipos de asiento de ajuste. Gastos pagados por adelantado. Se generan mediante el pago por adelantado de un producto o servicio, ejemplo, alquileres, seguros, suministros de oficina, entre otros. Ingresos acumulados. Son ingresos generados durante un periodo, pero que a la fecha de cierre de un determinado mes no han sido cancelados por parte de los clientes. Ejemplo, intereses generados por las inversiones en instrumentos financieros, cuya fórmula determina los intereses ganados. Seguidamente la fórmula para calcular esos intereses. Intereses es igual al valor de la inversión por la tasa de interés, cuyo resultado se divide entre el tiempo plazo de la inversión. Más adelante vamos a ver más en detalle el cálculo de interés. Gastos acumulados son los que se generan durante un mes y que no han sido cancelados por la empresa. Ejemplo, salario de empleados, aguinaldos, cuotas sobre el patronal de la Caja Costarricense de Seguro Social, consumo de servicios públicos, intereses sobre crédito bancario, entre otros. Ingresos no vengados o diferidos. Son los desembolsos realizados por los clientes para cancelar una compra o un servicio, sin que medie la entrega de la mercadería o del servicio. En el estado de situación financiera, los ingresos no vengados se clasifican como pasivos corrientes. Ejemplo, se formaliza el contrato para construir algún producto, bien o servicio y se solicita adelanto para iniciar el trabajo. Algo más claro, cuando uno contrata a un ingeniero, un arquitecto para que le haga un plano, entonces el arquitecto nos va a pedir por adelanto un monto sin habernos entregado el plano final. Entonces aquí estamos ante un ingreso no devengado. Seguimos. Depreciación. Se refiere al desgaste que sufren los activos no corrientes de la empresa en el paso del tiempo. Recordar que los activos no corrientes son activos tangibles de larga duración que se utilizan en la operación del negocio para generar ingresos. Conceptos relacionados. Depreciación acumulada. Recuerden que esta depreciación acumulada es una cuenta de activo. Recolecta el desgaste de un activo no corriente por medio de la aplicación sistemática de una fórmula. Es una cuenta de control con saldo a ver. Gasto de depreciación. Traslado sistemático del desgaste de un activo a una cuenta de gasto como contribución a la generación de ingresos. Es una cuenta de resultados. Vida útil. Tiempo en que se estima el activo estará generando ingresos u operando. Valor residual.
también llamado de rescate, desecho o salvamento. Es el valor estimado del activo al finalizar su vida útil, cuando ya no sirva o se deseche. Valor depreciable es el monto que se enviará al gasto por depreciación. Se obtiene restando al valor de adquisición el valor residual. Valor en libros. Valor del activo se obtiene costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Fórmula del método de línea recta para calcular la depreciación. Entonces eso va a ser igual al valor de adquisición menos el valor residual entre la vida útil. En el siguiente caso nos va a quedar más claro lo comentado en las presentaciones anteriores. Durante el mes de noviembre del 2016 se presentaron las siguientes transacciones de la empresa Light Blue. Entonces vean que nos dan una serie de enunciados que vamos a ir leyendo cada uno con el respectivo asiento ya desarrollado. Ahora bien, estos primeros asientos o enunciados, ¿verdad?, que nos indica acá, vamos a ver que son asientos explícitos. Y posteriormente vemos los asientos implícitos que se relacionan con estos enunciados. Voy a pasar de presentación para ver qué nos solicitan. Se pide el labor de los asientos explícitos y posteriormente los asientos implícitos. Vamos a pasar a la siguiente presentación, donde iniciamos con el desarrollo de los asientos de diario. Para cada asiento de diario yo voy a leer el enunciado respectivo. Entonces, día 1. Se compró un edificio valorado en 10 millones. Se canceló el 30% de contado y por el saldo se suscribe una hipoteca en primer grado. Plazo 10 años, tasa de interés del 10% anual. Entonces, aumentan los activos, edificio, disminuye un activo que se llama efectivo, que vale a ver 3 millones, que sale de 10 millones por el 30%, y nos endeudamos. Por eso dice que se formalizó una hipoteca en primer grado. Entonces está aumentando un pasivo que se llama hipoteca por pagar, 7 millones al haber. Vamos con el día 8. Se compran suministros de oficina al contado por 200,000. Esos suministros de oficina es un inventario, entonces ponemos suministros de oficina, aumentando un activo al debe, 200,000, y disminuimos el efectivo, que es un activo al haber, por 200,000 colones. Día 10. Se cancela 500,000, que corresponde a una póliza de seguros contra incendio que cubre 6 meses. Entonces, otro activo que estamos adquiriendo, seguro pagado por adelantado, 500,000, y disminuimos el efectivo, que es un activo al haber, por 500,000. Vamos con el día 12. Se compra mobiliario y equipo de oficina con un valor de 2 millones. Se cancela 500,000 y por el saldo se firma una letra de cambio, plazo 2 años, tasa de interés de 15% anual. Entonces registramos el nuevo activo, mobiliario y equipo de oficina, al debe, 2 millones, disminuimos el efectivo, 500,000 al haber, y aumentamos un pasivo que se llama documentos por pagar, 1.500.000. Día 15. Se paga por adelantado 7 meses de alquiler por un monto total de 1.400.000. Adquirimos otro activo que se llama alquiler pagado por adelantado, 1.400.000, y disminuimos el activo efectivo al haber, 1.400.000. 17 de noviembre se compran bonos por 1.500.000, los cuales devengan 10% de interés anual. Entonces ya hemos visto que lo que estamos haciendo es cambiando un activo muy líquido por otro menos líquido, porque es más rentable. Entonces, inversión en bonos, 1.500.000, y efectivo disminuyendo al haber 1.500.000. El día 20 se recibe un adelanto de 1.500.000 de un cliente para la elaboración de 5 jaulas. Entonces registramos efectivo, 1.500.000 contra ingreso no negado, 1.500.000 al haber.
¿Por qué no vean que no registramos ingreso? ¿Por qué no registramos un ingreso como tal? Porque no entregamos la jaula a los clientes, ni las tenemos que hacer y después entregar. Entonces, en este momento, ese ingreso no vengado es un pasivo para la empresa. Cuando entregue las jaulas, ya se convierte en un ingreso real. Seguidamente vamos a hacer los asientos implícitos. Como pueden observar, todos los asientos implícitos se hacen al cierre de cada mes, es decir, al último día. En este caso sería el 30 de noviembre. Nunca se van a hacer antes de esas fechas. Entonces, vamos a ir leyendo cada enunciado que se relaciona con cada asiento. Entonces, empezamos. El edificio tiene una vida útil de 20 años y un valor residual de 1 millón. Entonces, lo que nos está pidiendo cuando nos dan esa información es registrar la depredación que sufrió ese edificio. Si nos vamos al asiento explícito, recuerden que ese edificio se compró el 1 de noviembre, entonces ya ha transcurrido un mes. Ya ese edificio se desgastó el primer mes. Y si nos decía que la vida útil era de 20 años, necesitamos registrar el gasto de ese desgaste que sufrió el edificio. Entonces ponemos gasto por depredación edificio contra depredación acumulada edificio al haber. ¿Cómo salen los 37.500? Agarramos el valor del edificio, que son 10 millones, le restamos el valor residual de 1 millón y eso lo dividimos entre 20 años. Si lo dejamos así, tendríamos la depredación de un año. No requerimos la depredación de un año, necesitamos la depredación de un mes. Para determinar la depredación de un mes, dividimos ese resultado entre 12 y nos da 37.500. Vamos con el siguiente asiento. Que el enunciado nos dice: la hipoteca genera intereses pagaderos semestralmente. Entonces, ¿de cuál hipoteca nos está hablando? Cuando compramos el edificio, la empresa firmó una hipoteca en primer grado por el saldo. Entonces, vean que se dice que se pagan semestralmente, es decir, todavía no nos toca pagar los intereses al banco. Pero ¿qué sucede? Al 30 de noviembre ya le debemos intereses al banco y eso es lo que vamos a registrar. Entonces registramos gasto por intereses 58.333.33 contra intereses por pagar 58.333.33. ¿De dónde salen esos intereses? Agarramos 7 millones que es la deuda por el 10% que es la tasa de interés que cobra el banco y lo que nos da lo dividimos entre 12. Recuerden que la tasa es anual, entonces para sacar el interés mensual dividimos entre 12 meses y ahí obtenemos los 58.333.33. Vean que en estos dos asientos que hemos hecho en ningún momento hemos utilizado la cuenta de efectivo, ni en los siguientes asientos tampoco se va a utilizar. Vamos para el siguiente enunciado. Dice: al 30 de noviembre los suministros sin consumir son de 120.000. Vean que cuando registramos la compra de suministros, el día 8 se han comprado 200.000 de suministros. Ya a esta fecha, ¿cuánto nos queda? De cierre de mes, nos están quedando 120.000. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos 200 menos 120.000, faltan 80.000 colones. ¿Qué pasó con esos 80.000 colones? Corresponde a los suministros que se consumieron. Entonces registramos el respectivo gasto. Entonces registramos gasto por suministros 80.000 al debe contra suministros de oficina al haber 80.000 colones. Los seguros pagados por adelantado corresponden a una póliza formalizada el 10 de noviembre y con vigencia de 6 meses. Entonces aquí tenemos que registrar la parte de la póliza que ya nos consumimos, pero no son meses. Vea que lo que nos consumimos fueron días, porque se formalizó el 10 de noviembre y estamos 30 de noviembre. Han transcurrido del 10 al 30, han transcurrido 20 días. Este es el gasto que tenemos que registrar. El plazo de la póliza era de 6 meses. Entonces necesitamos saber cuánto es un día de gasto. Agarramos el valor total de la póliza y lo dividimos entre 180.
que corresponde a 6 meses, pero convertido a días. Es decir, 6 por 30, 180. Y ahí tenemos un día y después lo que hacemos es multiplicar por 20 para obtener el total del gasto, 55.555.56. Entonces el asiento es gasto de seguros al debe, 55.555.56 contra seguro pagado por adelantado, 55.556 al haber. El enunciado nos dice, la depreciación del mobiliario de equipo se calcula por el método de línea recta, valor residual 100.000 colones y una vida útil de 10 años. Recuerden que se había comprado un mobiliario el día 12 de noviembre. ¿Qué tenemos que hacer? El desgaste que ha sufrido ese mobiliario del 12 de noviembre al 30 de noviembre, es decir, 18 días. Entonces, ¿cuál fue el valor de ese mobiliario? 2 millones. Le restamos el valor residual que es de 100.000 y ese resultado lo dividimos entre 10 años que es la vida útil. Ahora bien, si lo dejamos ahí tendríamos la depreciación de un año, pero necesitamos 18 días de desgaste. Entonces, convertimos ese resultado que es un año a días. Entonces, dividimos entre 360, tenemos un día de desgaste y después multiplicamos por 18 días, nos da 9.500. El asiento entonces sería gasto de depreciación mobiliario 9.500 contra depreciación acumulada mobiliario. El siguiente enunciado. Los intereses del documento por pagar se cancelan a su vencimiento. Entonces, vean que nos está diciendo que los intereses se van a cancelar hasta el final, cuando paguemos la totalidad de la deuda. Pero, ¿qué ha sucedido? Que esa deuda ha venido generando gastos por intereses que tenemos que registrar en cada mes, indistintamente se cancelen o no, tenemos que registrarlos. Ahora bien, ¿de dónde se generaron? Recuerden que cuando compramos ese mobiliario, quedamos debiendo un saldo y firmamos una letra a cambio con una tasa del 15% anual, que vamos a registrar los 18 días de intereses que debemos. ¿De dónde? Del 12 de noviembre al 30 de noviembre. Entonces el cálculo es el siguiente: 1.500.000 por 15%, es una medida de interés anual dividido entre 360 para sacar un día de intereses y multiplico por 18 días, que son los intereses del mes de noviembre. Eso me da 11.250. El asiento sería gasto por intereses contra intereses por pagar al haber 11.250. El siguiente enunciado nos dice, el alquiler corresponde a una nueva bodega. Ahora bien, yo tengo que irme al asiento explícito del día 15, cuando dice que se pagó el alquiler. ¿Cuántos meses cubría el alquiler? Dice que cubría 7 días, 7 meses, y se formalizó el 15 de noviembre. Es decir, que tenemos que registrar el consumo de alquiler que va del 15 de noviembre al 30 de noviembre, es decir, 15 días. Entonces, si el total del alquiler pagado por adelantado era 1.400.000 que cubría 7 meses, ¿cómo hago para sacar un día de alquiler? Convierto esos 7 meses a 10, entonces agarro 7 meses por 30, me da 210. Y ahora sí puedo hacer la ecuación, entonces digo 1.400.000 dividido entre 210 días, me da un día de alquiler, lo multiplico por 15 y es un total de 100.000 colones del gasto de alquiler que nos consumimos en ese medio mes. Entonces gasto de alquiler 100.000 y alquiler pagado por adelantado 100.000. El siguiente enunciado corresponde a los intereses sobre los bonos. Bueno, nos dice, los intereses sobre los bonos se reciben a su vencimiento. Nuevamente, hemos hecho una inversión, ¿verdad? Y esa inversión, los intereses nos van a pagar hasta el final. ¿Cuándo invertimos? ¿O cuándo compramos los bonos? Los bonos los compramos el 17 de noviembre. Es decir, ya tenemos 13 días ganados. ¿Por qué 13 días? Yo agarro del 17 de noviembre al 30 de noviembre han transcurrido 13 días. Entonces hago registro respectivo. ¿Me los pagaron? No. Entonces registro la cuenta por cobrar, que en este caso se llama interés por cobrar al debe contra ingreso por intereses al haber. 5.416.67. ¿Cómo salen esos intereses? Bueno, la inversión fue 1.500.000. Las inversiones generan un 10% de interés anual
Ahí tendría los intereses de un año. Para saber un día de intereses lo divido entre 360 y lo multiplico por los 13 días que nos hemos ganado, y ahí tengo el dato de 5.416. El último enunciado indica que se entregaron 3 jaulas al cliente el 30 de noviembre. El costo representa el 60% del precio de venta. Entonces vean que aquí ya estamos realizando la venta de 3 jaulas. Si nosotros hayamos cobrado 1.500.000, ¿verdad? Por 5 jaulas, ¿cómo hacemos para sacar el valor de una jaula? Entonces agarramos 1.500 entre 5, tenemos el valor de una jaula y multiplicamos por 3, que son las que estamos entregando. Eso nos da un total de 900.000. Es decir, la venta que se realizó al 30 de noviembre fue de 900.000. Entonces, ahí le damos vuelta al ingreso no vengado, que era el pasivo, 900.000, y registramos contraventas 900.000. Ahora bien, tenemos que registrar el costo de venta realizado con esa venta. Por eso es que nos dice que el costo representa el 60% del precio de venta. Entonces agarramos 900.000 por 60%, nos da 540.000. Registro el costo de ventas, que es una cuenta de gasto, al debe 540.000, y la salida del inventario, disminuyendo el inventario, 540.000 al haber. Con esto estaríamos finalizando los asientos explícitos e implícitos. Continuamos con un caso más, los de asientos implícitos o de ajuste. Entonces, voy a leer rápidamente la primera parte del caso, ¿verdad? Que nos dice: a continuación se presentan los saldos de las cuentas de la empresa El Imperio S.A. con fecha de corte el 31 de enero del 2018. Si ustedes observan, todas esas cuentas que nos están dando, el saldo nos los da en una sola columna. No nos está indicando qué es debe y qué es haber. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar qué naturaleza tiene cada cuenta. Si no saben eso, va a ser muy difícil que puedan desarrollar el caso. Entonces, el efectivo, ¿qué naturaleza tiene? Es debe. Las cuentas por cobrar es debe. El inventario y mercancías es debe. Suministros de oficina es debe. Alquiler pagado por adelantado debe. Mobiliario y equipo debe. Depreciación acumulada, mobiliario, haber. Intereses por pagar, haber. Documentos por pagar a largo plazo, haber. Capital a acciones, al haber. Ventas, al haber. Costo de ventas, al debe. Y gastos sueldos, al debe. Entonces necesitan conocer eso para continuar. Pasamos a la siguiente presentación. Vean que nos dice: al finalizar del mes de enero se conoce la siguiente información complementaria. Bueno, esta información que nos está dando del punto A al punto B es para hacer los asientos implícitos o los asientos de ajuste. Ahorita los vamos a ir leyendo con cada asiento desarrollado. Entonces, al final nos pide asientos de ajuste en el diario, balance de pruebas sin ajustar y ajustado, y estado de resultados integral y estado de situación financiera. Bueno, antes de iniciar con estos asientos de diario, recuerden que, nuevamente, los asientos de ajuste siempre se hacen al final de cada mes. Entonces, empezamos con el enunciado A de la presentación anterior, que nos decía: al 31 de enero, los suministros sin consumir son de 130.000. Vean que en este asiento estamos registrando un gasto por suministro 120.000 contra la cuenta de suministros de oficina al haber 120.000. ¿De dónde se determina sus 120.000? Nos tenemos que ir al balance inicial o a los saldos iniciales que nos daban en la presentación anterior, ¿verdad? Y buscamos la cuenta de suministros de oficina. Esa cuenta tenía un saldo de 250.000. ¿Qué hacemos? Le restamos el saldo al final, al 31 de enero, que era de 130.000, y ahí tenemos el suministro consumido o lo que se gastó, 120.000. Vamos con el siguiente enunciado, el B.
El alquiler pagado por adelantado corresponde a un contrato de alquiler formalizado el 1 de enero y con vigencia de 5 meses. Entonces, nuevamente, aquí nos dice que el alquiler se formalizó el 1 de enero, es decir, tenemos que registrar el gasto de este primer mes o el consumo de este primer mes de alquiler. Ahora bien, ¿de dónde determino el valor total del alquiler pagado por adelantado? Me tengo que ir a los saldos de las cuentas y buscar alquiler pagado por adelantado. Ahí nos vamos a encontrar un saldo de 500,000. El enunciado me está diciendo que cubre 5 meses. Entonces, para sacar un mes, ¿qué hago? 500,000 entre 5 meses es igual a 100,000 por mes. Y aquí en este asiento lo que estamos registrando es el primer mes consumido. Entonces, gasto de alquiler 100,000 al debe contra alquiler pagado por adelantado 100,000 al haber. El enunciado C. La depreciación del mobiliario de equipo se calcula por el método de línea recta. Valor residual 200,000 y una vida útil de 10 años. Ahora bien, no nos dice cuándo se compró el mobiliario. Entonces asumimos que tenemos que registrar un mes de depreciación. Entonces registramos gasto de depreciación mobiliario contra depreciación mobiliario 15,000 al debe y 15,000 al haber. Ahora bien, ¿cómo se determina este monto? Tenemos que ir otra vez a los saldos de cuenta y buscar mobiliario de oficina. Y ahí nos dice que el mobiliario tiene un saldo de 2 millones de colones. A esos 2 millones de colones le quitamos el valor residual 200,000, lo dividimos entre la vida útil que es 10 años, tenemos la depreciación anual, pero necesitamos únicamente un mes. Entonces dividimos entre 12 meses para determinar un mes y eso nos da los 15,000 colones que registramos en el asiento. Continuamos con el enunciado E. Con el enunciado D. Adeuda los intereses acumulados a un documento por pagar formalizado el 14 de enero. Tasa de interés del 10% anual. Entonces, el documento se formalizó el 14 de enero. Ya les había dicho que cuando estamos en contabilidad vamos a utilizar año comercial. Todos los meses son de 30 días porque el año es de 360. Entonces, en este caso decimos, si el documento se formalizó el 14 de enero, ¿cuántos días han transcurrido del 14 al 30 de enero? Han transcurrido 16 días, que son los intereses que le debemos a quién, al banco y que no hemos cancelado. Entonces registramos gasto por intereses contra intereses por pagar 13,333.33. ¿Cómo determinamos ese monto? Tenemos que ir a buscar el saldo del documento por pagar, que dice que es de 3 millones. Lo multiplicamos por la tasa que nos lo está dando el enunciado, ahí tenemos el interés anual, y para sacar un día de intereses dividimos entre 360. Una vez que tenemos ese día de intereses, multiplicamos por los 16 días que ya les indiqué cómo salían. Por último, nos dice que los sueldos que quedaron pendientes de cancelar fueron de 100,000 colones. Entonces, ¿qué hacemos? Gastos sueldos contra sueldos por pagar 100,000 colones. Con eso estaríamos terminando los asientos de ajuste. Vea que nos pide realizar la balanza de pruebas sin ajustar y la ajustada. Entonces pasamos al siguiente cuadro para ver cómo sale la balanza sin ajustar. Ahora bien, antes de llegar ahí, muy importante, tenemos que pasar estos asientos de ajuste a esa hoja, a esa hojita de trabajo que vamos a hacer. Ya editamos a ver. La balanza sin ajustar se determina de traernos los saldos que estaban al inicio, en el caso, ¿verdad? Y poniéndolos tal y como les había indicado. Recuerdan que les he dicho que el efectivo estaba al debe 1 millón, las cuentas por cobrar también al debe 600,000 y así sucesivamente para cada una. Después de que ordenamos esas cuentas, de acuerdo a lo que hemos indicado, ¿verdad? Nos tiene que dar sumas iguales de 6.200.000 y 6.200.000 a cada lado. Entonces ahí ya tenemos la balanza de pruebas sin ajustar. Nada más recordarles que esos saldos son los que se tenían al inicio, ¿verdad? Del caso.
Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos como a trasladar los asientos de ajuste que hicimos ahorita a esta hoja de trabajo. Entonces vean que tenemos dos columnas para ajustes. Empezamos con trasladando el primer asiento de ajuste que decía gasto de suministros contra suministros de oficina. Ahora bien, buscamos si hay una cuenta anterior que diga gasto de suministros. Vean que no existía. Entonces, ¿qué hacemos? Como no estaba, la creamos debajo donde dice sumas iguales. Ponemos gasto de suministros y vamos a las columnas de ajustes. Una columna es debe y la otra saber. Entonces, el gasto de suministro estaba al debe 120,000. Lo ponemos al debe 120,000. ¿Contra qué iba eso? Contra la cuenta de suministros de oficina. Buscamos suministros de oficina, está arriba, es la cuarta cuenta, y la ponemos al haber tal y como dice el asiento, 120,000. Después de que hacemos eso, vamos al segundo asiento, que decía gasto de alquiler al debe 100,000. Buscamos gasto de alquiler, tampoco existe en la balanza de pruebas sin ajustar. Vamos y la ponemos abajo, allá debajo donde está el gasto de suministro, ponemos gasto de alquiler. Ese gasto de alquiler tiene un saldo al debe 100,000. Lo ponemos 100,000 colones al debe en la columna de ajustes. Y después buscamos alquiler pagado por adelantado. Esa sí estaba en la balanza de comprobación sin ajustar. Y nos decía el asiento que iba al haber, 100,000 colones al haber. El tercer asiento decía gasto de predación mobiliario. Buscamos y tampoco existe, entonces ponemos gasto de predación mobiliario ahí abajito. 15,000 al debe contra depreciación acumulada mobiliario, que esa sí existe en la balanza de comprobación sin ajustar, y lo ponemos al haber 15,000, tal y como indica el asiento. Seguimos con el otro asiento que era gasto por intereses, que tampoco aparece en la balanza sin ajustar, lo ponemos abajo. Gasto de intereses al debe 13,333.33 y buscamos la cuenta de intereses por pagar que sí aparece en la balanza sin ajustar. Entonces sería al haber 13,333.33. Por último, tenemos el último asiento que era gastos sueldos, que ahí estaba, ¿verdad? Si aparece en la balanza sin ajustar, lo ponemos al debe 100,000 contras y buscamos una cuenta que se llame sueldos por pagar. Esta no existe, la tenemos que crear abajo y ahí va al haber. Ya con esto tendríamos trasladados todos los asientos de ajuste a esta hoja de trabajo. ¿Qué hacemos para verificar si hicimos el traslado correctamente? Sumamos la columna de debe y la columna de haber de ajustes. Entonces sumamos y vean que ahí nos da cada una un monto de 348,333.33. Ya estaríamos listos con estos ajustes. ¿Qué nos falta ahora? Sacar la balanza de prueba ajustada. Para sacar esta balanza de prueba ajustada, lo que vamos a hacer es agarrar la balanza de prueba sin ajustar y restarle o sumarle los ajustes cuando aplique. Entonces, digamos, recuerde que debe y debe suma, debe y haber resta, haber y haber suma y haber y debe resta. Entonces vamos con la primera. Efectivo, no tiene ningún momento que la afecte, entonces nada más la pasamos. Está al debe, la ponemos al debe. Cuenta por cobrar, no tiene nada tampoco que la afecte, 600,000, ponemos 600,000 al debe tal y como estaba en la balanza original. Inventario, 750,000 en el debe, no tiene ningún movimiento de ajuste que la afecte tampoco, 750,000 en el debe. Vamos con suministros de oficina, vean que tenemos 250,000 en el debe, pero tenemos un ajuste al haber de 120,000, entonces estos restan, debe y haber restan, entonces 250,000 menos 120,000 nos queda un saldo al debe de 130,000, donde tiene más saldo. Seguimos con alquiler pagado por adelantado, tenemos 500,000 en el debe y un ajuste de 100,000 al haber, también resta, entonces nos da 400,000 en el debe.
Seguimos con el mobiliario equipo oficina, 2 millones al debe, no tiene ningún movimiento que lo afecte, entonces la pasamos 2 millones al debe. Depreciación acumulada mobiliario equipo, tiene un movimiento de 180.000 al haber y tiene un movimiento de ajuste al haber de 15.000. Haber y haber suma, entonces nos da 195.000 al haber en la balanza ajustada. Intereses por pagar, tenemos 175.000 al haber y un movimiento de 13.333 al haber. Como las dos partidas son al haber, suman. Entonces pasamos un saldo al haber de 188.333.33. Documento por pagar a largo plazo, 3 millones, no tiene ningún movimiento que le afecte, entonces pasamos los 3 millones al haber. Capital social, 1.345.000, lo pasamos, 1.345.000 al haber porque tampoco tuvo ningún movimiento. Ventas, 1.500.000 al haber, las trasladamos al final, 1.500.000 al haber. Después tenemos gasto ventas, 900.000, perdón, costo ventas, 900.000 al debe, lo ponemos al debe, 900.000, porque tampoco tuvo ningún movimiento. Gastos sueldos, tenemos 200.000 al debe y nos aparece un ajuste de 100.000 al debe. Entonces suman, debe y debe suman y van 300.000 al debe a la balanza ajustada. Y por último tenemos todas las partidas nuevas que le demos apertura. Entonces tenemos gasto de suministro 120.000 que estaba al debe, la paramos a la balanza de prueba ajustada 120.000 al debe. El gasto de alquiler 100.000 al debe, lo pasamos 100.000 al debe a la balanza de comprobación ajustada. Tenemos gasto de depreciación inmobiliario 15.000 al debe, también lo pasamos al debe en la balanza ajustada. Gasto de intereses 13.333 debe y también lo ponemos al debe 13.333. Por último, sueldos por pagar, que está un ajuste al haber y lo pasamos al haber en la ajustada. ¿Qué toca ahora? Sumar todas las partidas que están en el debe en la balanza de comprobación ajustada y todas las que están al haber. Al final tiene que darnos sumas iguales para que esté correcto. Ahora bien, ya una vez completada esta balanza de prueba ajustada, estos son los saldos que quedaron. Ya las anteriores ya no existen. Entonces, nos pide hacer el estado de resultados y el estado de situación financiera. ¿Qué vamos a tomar? Los saldos de esa balanza ajustada para hacer esos estados. Ahora bien, recuerden que primero hacemos el estado de resultados y por último el estado de situación financiera. Entonces aquí nos vamos a buscar, tenemos que buscar en ambas cuentas de ingresos y gastos. De ingresos tenemos ahí ventas, tenemos costo de ventas de gasto, gastos sueldos y después tenemos gastos de suministro, gasto de alquiler, gasto de operación y gasto de intereses. Entonces nos vamos para la siguiente presentación para ver los estados financieros que nos piden. Entonces empezamos con el encabezado, el imperio S.A. estado de resultados integral por el mes de enero del 2018. Entonces ya les había dicho, ventas 1.500.000. Nuevamente les recuerdo que estos saldos se toman de la balanza de prueba ajustada. Entonces 1.500.000 de ventas menos costo de ventas 900.000, esto me da una utilidad bruta sobre ventas de 600.000. Sigo con qué, con los gastos de operación, y aquí sería gastos sueldos 300.000, gasto de suministro 120.000, gasto de alquiler 100.000, gasto de operación movilidad de equipo 15.000. Sumo esas partidas y me da un total de gastos de operación de 535.000. ¿Dónde se determina la utilidad de operación? Agarro utilidad bruta sobre ventas, que es 600.000, y le resto los gastos de operación 535.000 y eso me da 65.000. Por último, vean que los gastos financieros están por aparte. Entonces, cuando se encuentran gastos financieros e ingresos financieros, tienen que ir aquí abajito. ¿Por qué? Porque eso no forma parte de la operación del negocio. Entonces, en este caso lo ponemos abajo, restando, porque es un gasto, entonces ponemos menos gastos financieros, 13.333.33, se lo restamos a los 65.000 y nos queda una utilidad de periodo de 51.666.67 que nos vamos a llevar al estado de situación financiera. Por último tenemos el estado de situación financiera, donde tenemos
otra vez el encabezado, el imperio se da, estado de situación financiera al 31 de enero del 2018 y empezamos con las cuentas de activo, pero activo corriente. Entonces, efectivo 1.000.000, cuentas por cobrar 600.000, inventarios de 350.000, suministros de oficina 130.000 y alquiler pagado por adelantado 400.000. Sumamos todas esas partidas y nos dice que el total del activo corriente es de 2.880.000. Seguimos con el activo no corriente y ahí tenemos mobiliario de equipo de oficina 2 millones y a esos 2 millones tenemos que restarle la cuenta de depreciación acumulada de mobiliario de equipo. ¿Por qué? Porque recuerden que esa cuenta es de naturaleza ver y el mobiliario de equipo de oficina es debe, entonces se resta. Entonces nos está diciendo que total de activo no corriente es de 1.805.000. El activo corriente 2.880.000 más el activo no corriente de 1.805.000 nos da el total de activo 4.685.000. Seguimos con el pasivo no corriente, nos dice interés por pagar 188.333.33, sueldos por pagar 100.000, sumamos esas dos partidas, nos da un total de 288.333.33 de total de pasivo corriente. Seguimos con el pasivo no corriente, que solo hay uno, que es documentos por pagar a largo plazo 3 millones. Para sacar el total de activos, sumamos el pasivo corriente más el documento por pagar a largo plazo o total de activos no corriente. Eso nos da un total de 3.288.333.33 y seguimos con patrimonio, donde tenemos el capital social de 1.345.000. Le sumamos la utilidad del periodo que viene del estado de resultados 51.666.67. Tenemos el total de patrimonio, que es un total de 1.396.666.67. El total de patrimonio más el total de pasivo lo sumamos y obtenemos el total pasivo y patrimonio de 4.685.000. Con esto estaríamos terminando esta segunda tutoría. Muchas gracias.